La vida cotidiana en mi entidad durante la Revolución Mexicana. La entidad donde vivo, tercer grado. Hola, hoy aprenderás a describir las consecuencias de la Revolución Mexicana en la vida cotidiana. El gobierno de Porfirio Díaz fue una dictadura que benefició a unos pocos ricos y explotó a los más pobres, que en su mayoría eran campesinos y sobre quienes pesaba un gran número de calamidades, como las deudas que tenían con las tiendas de raya. Por otra parte, la situación de los artesanos no era mejor, trabajaban para los clientes que les mandaban hacer prendas, objetos o muebles, y cuando no había clientela, los comerciantes se los pagaban a precios muy bajos para revenderlos muy caros en sus tiendas. Los obreros de las fábricas recibían salarios miserables y trabajaban en condiciones de una gran insalubridad. Les faltaba toda clase de prestaciones y no podían solicitar nada. Así estaba la mayor parte de la gente de nuestro país, y por eso las reelecciones continuas de Porfirio Díaz fueron creando en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX un espíritu de lucha antirreeleccionista en todo el pueblo mexicano para conseguir mejoras económicas y sociales. En 1908, antes de que se realizara una nueva elección para ser presidente de la República, Porfirio Díaz declaró en una entrevista que ya no sería candidato, pero una vez que se inició el proceso electoral y se integró la oposición, se postuló nuevamente. Además, reprimió y encarceló a sus opositores y se impuso como presidente. Lo anterior ocasionó gran descontento contra el gobierno porfirista. En Coahuila de Zaragoza, cansados ya de tanta explotación, un grupo rebelde encabezado por Benito Ibarra se levantó en armas el 25 de junio de 1908 en Viesca, pero fue reprimido por las fuerzas militares de Díaz. Ese mismo año, un rico agricultor coahuilense, Francisco I. Madero, publicó en San Pedro de las Colonias el libro La sucesión presidencial de 1910, que describía la situación que tenía el país y criticaba al presidente de la República diciéndole: la libertad política es la única alternativa real para el país. Sin ella no hay adelanto ni desarrollo. Cuando escribió el libro, llevaba mucho tiempo pensando en que las clases pobres estaban en una pésima condición. La misma gente de la clase media y rica quería tener libertad para escoger a sus gobernantes. Así, Madero se lanzó como candidato a la presidencia de México en las elecciones de 1910. Los porfiristas lo llamaban iluso, y la prensa del gobierno escribía los peores conceptos sobre aquel hombre extraordinario, pero a él nada le hacía retroceder. Sin embargo, el 7 de junio de ese año, en plena campaña electoral en la ciudad de Monterrey, al ir a abordar el tren que debía conducirlo a Ciudad Victoria, fue aprehendido y acusado de insultar al presidente de la República. De ahí lo condujeron a San Luis Potosí y lo internaron en la penitenciaría. En estas circunstancias se efectuaron las elecciones y con trampas y corruptelas Díaz logró la reelección cometiendo un gran fraude electoral. Meses después, Madero salió libre bajo fianza y el 5 de octubre de 1910 huyó de San Luis Potosí rumbo a San Antonio, Texas, desde donde dio a conocer a la nación mexicana el Plan de San Luis, en el que se declaraban nulas las elecciones, se desconocía el gobierno del general Díaz y se designaba como presidente provisional a Madero. Asimismo, proclamaba el sufragio efectivo y la no reelección, y convocaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese año, fecha en la que Madero, viniendo de San Antonio, Texas, hizo su entrada a Coahuila de Zaragoza, cruzando por Piedras Negras para encabezar la revolución. Después de que Díaz abandonó el país, Madero fue electo presidente constitucional de la República, pero cuando ocupó su puesto cometió el error de dejar en sus cargos a los jefes del ejército de la dictadura porfirista, el Congreso y el Poder Judicial. Estos le ocasionaron graves problemas. Mientras tanto, en nuestra entidad,
Venustiano Carranza fue electo gobernador e inició un periodo de gran actividad. Construyó el ferrocarril Cuatro Ciénegas-Sierra Mojada, instaló en Saltillo una planta calcinadora de zinc y procuró que en las demás poblaciones se reanudara la actividad económica. En materia educativa, implantó la enseñanza militar obligatoria. En el país, la situación se hacía más difícil para Madero. En forma secreta y traidora, en la Embajada de Estados Unidos de América, Félix Díaz y Victoriano Huerta tramaron acabar con él. El 18 de febrero de 1913, Francisco I. Madero, presidente constitucional de México, y José María Pino Suárez, vicepresidente, fueron encarcelados por órdenes de Huerta y asesinados 4 días después. Gracias al telégrafo, la noticia de los asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez se conoció inmediatamente en todo el territorio nacional. El golpe de Estado había dado lugar a una inconformidad generalizada de la población. Victoriano Huerta había sido nombrado presidente. Al enterarse de lo sucedido, el gobernador de Coahuila de Zaragoza, Venustiano Carranza, consideró que la designación de Huerta era anticonstitucional, por lo que envió al Congreso local un documento donde precisó su posición. El Senado, conforme a la Constitución, no tiene facultades para designar al primer magistrado de la nación. En consecuencia, el general Victoriano Huerta no tiene legítima investidura de presidente de la República. Más tarde, en una hacienda del municipio de Ramos Arizpe, se firmó el Plan de Guadalupe, mediante el cual se creaba el ejército para derrocar al usurpador. A este ejército se le llamó constitucionalista, y su primer jefe era Venustiano Carranza, que recorrió Coahuila de Zaragoza, Sonora y Chihuahua para aumentar la cantidad de personal militar. Así, formó 3 grandes divisiones: la del norte al mando de Francisco Villa, la del noroeste con la dirección de Álvaro Obregón y la del noreste a las órdenes de Pablo González. Con ellas, el movimiento iniciado por Carranza triunfó. Fueron 4 largos años de lucha los que sostuvo el pueblo de México para establecer las bases de la actual nación. A través de la lucha habían surgido muchas inquietudes y demandas sociales que debían ser solucionadas, por lo que Venustiano Carranza expidió un decreto en el mes de septiembre de 1916 en el que convocaba a formar un Congreso Constituyente que formara la Constitución de 1857. En el Teatro de la ciudad de Querétaro se reunieron 182 diputados que estudiaron y discutieron cómo debían ser las nuevas leyes que guiarían la vida de la nación. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los derechos de los individuos, dispone sobre el reparto de las tierras a los campesinos y sobre la educación laica, gratuita y obligatoria, así como de los derechos de todos los trabajadores y cómo se debe organizar el gobierno de México, entre otros aspectos. ¿Qué ocurrió en Coahuila de Zaragoza durante esta etapa? El gobierno fue dirigido por Gustavo Espinosa Mireles del 6 de septiembre de 1915 al 7 de abril de 1917. Durante esta administración nació el municipio de Castaños. Se benefició el trabajo agrícola en la región Laguna al anular los contratos que obligaban a los productores a vender semilla de algodón a una sola compañía, y se impuso el pago de mayores impuestos a las tierras que no se trabajaban. Coahuila de Zaragoza iniciaba en 1916 con leyes que propiciaban la formación de gremios de trabajadores y sociedades cooperativas. A Espinosa Mireles le correspondió promulgar la nueva Constitución del Estado, que sentó las bases para la organización política en municipios libres, además de prohibir los latifundios y el acaparamiento de tierras. Para hacer cumplir esto, el Congreso local creó una ley agraria y una del trabajo que facultaba a los ayuntamientos a repartir tierras que nadie utilizaba. El 1 de mayo de 1918 es muy significativo, ya que se reunieron en Saltillo delegados obreros de todo el país, coordinados
por Luis M. Morones. Crearon la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, que obtuvo un papel muy importante en la vida política nacional durante varias décadas. Contesta las preguntas y escribe en cada círculo la letra que representa la respuesta correcta.